Buenas tardes, mi nombre es Magdalena Paredes y junto a Camila Águila presentaremos nuestro trabajo que corresponde a la segunda evaluación de la asignatura electivo de profundización en interculturalidad, a cargo del docente don Claudio Manríquez. A continuación expondremos sobre los pueblos originarios de Estados Unidos y Canadá. Canadá es el segundo país más grande del mundo en territorio y es el quinto productor mundial de energía. Los pueblos indígenas de Canadá se conocen colectivamente como pueblos aborígenes. Canadá reconoce tres grupos de pueblos aborígenes, que son los indios, los inuit y metis. La caza y la recolección y la pesca en los ríos eran su principal sustento. En ambas áreas el salmón tenía una importancia mayúscula. Estados Unidos es el tercer país más grande del mundo en cuanto a su población. Y los pueblos indígenas de Estados Unidos son principalmente pueblos aborígenes americanos y pueblos nativos de Alaska. Los más conocidos son los Apache, los Sioux, los Cherokees o los Yebenes, pero existieron otras muchas como los Pies Negros, los Arapaho o los Navajo. Estas contaban con un gran número de población y además desempeñaron un papel destacado en la historia de Estados Unidos. Una de las costumbres más populares de los indios americanos era la danza grupal, rituales que hacían normalmente para pedir buena suerte a la madre naturaleza. Los indios americanos poseen un fuerte espíritu guerrero. A continuación sigue mi compañera Camila Águila con los principales avances. Buenas tardes, como mencionaba mi compañera Magdalena, les presentaré sobre los principales avances de los grupos indígenas y comenzaremos por Canadá. En 2016, el gobierno de Canadá estableció mecanismos bilaterales con líderes de los Inuit y Métis con el fin de identificar prioridades y desarrollar conjuntamente políticas y monitoreos en el proceso de diálogo. El diálogo ha demostrado ser fundamental para avanzar en iniciativas como la ley de lenguas indígenas y la ley que respeta a los niños y familias indígenas. En Canadá se considera que los conocimientos y las contribuciones de los pueblos indígenas son esenciales para comprender y proteger el ecosistema. En cuanto a Estados Unidos, las tribus son consideradas naciones domésticas dependientes que retienen su soberanía, que no son cedidos al Estado. El gobierno federal tiene responsabilidad de tutelar con respecto a las tribus a través de tratados. La Oficina de Asuntos Indígenas es el organismo que concentra las actividades y la obligación de tutela y las relaciones. Ahora bien, en cuanto a los desafíos de los pueblos originarios, mencionar en cuanto a Canadá, que busca implementar la Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas de las Naciones Unidas, el bienestar infantil y combatir la violencia contra las mujeres y niños ante la actual discriminación de los pueblos indígenas. Mientras en Estados Unidos, con la disminución de los derechos territoriales, la soberanía y los aportes a los problemas de tierras y recursos. Para finalizar, cabe mencionar que Canadá y Estados Unidos no han ratificado el convenio 169 de la OIT, el cual es el instrumento legal internacional que trata los derechos de los pueblos indígenas. Por su atención, muchas gracias.